2 días después del funeral, la casa parecía dividirse en dos realidades que no se tocaban. Arriba, una habitación con las cortinas corridas, donde el olor a jabón y a ropa recién planchada se mezclaba con la tristeza limpia de quien aún hablaba con la almohada. Abajo, el salón principal brillaba como si nada hubiera pasado, con candelabros, arreglos florales que no paraban de recibir cumplidos y conversaciones que flotaban por encima de los nombres. No eran risas por él. Rina se movía por la casa como alguien que todavía no entiende su propia sombra. Aún tenía el olor del café frío en la taza que Adam había dejado la mañana en que salió para no volver. Aún recordaba la manera en que él la tomaba de la mano para cruzar la calle, la forma en que su risa llenaba espacios pequeños. El duelo le había enseñado a medir el silencio. Ahora el silencio se rompía con un lujo que la humillaba a cada paso. La primera vez que oyó la frase fue como un golpe seco. «Tienes 12 horas». Y Bumaya la había dicho en la cocina, con sus dedos largos frotándose una copa entre los delicados patrones, como si estuviera limpiando un trofeo. No fue una petición, fue una orden vestida de caridad. «No tienes lugar aquí», añadió, y su sonrisa no llegó a los ojos. Rina había respirado hondo, había pensado en las llaves del apartamento que compartía con Adam, en los recibos de luz y en las plantas en la ventana. La casa, sin embargo, le había parecido ese día una burla, llena de gente que la miraba como a un mueble incómodo. La humillación vino en detalles, que la obligaran a apartarse cuando la cámara del fotógrafo buscaba el ángulo perfecto, que le pidieran que quitara el mantel para acomodar un buffet, que alguien derramara vino cerca de sus pies y nadie ofreciera una toalla. El peor gesto fue la manera en que Ibumaya la empujó con la manga del sari hacia la escalera para barrer el pasillo central, frente a invitados que alzaban sus copas y cuchicheaban sobre la entereza de la familia. Era una ceremonia de apariencia. Si Adam hubiera visto aquello, pensó Rina, habría bajado y se habría parado en medio, como siempre hacía, con sus manos grandes y su risa más grande aún. En el sótano, bajo una luz pobre y un olor a cartón húmedo, Rina encontró la caja. Estaba encajada detrás de herramientas y una vieja colcha, apenas visible porque alguien se había molestado en esconderla entre otras cosas. Una etiqueta, escrita con la letra inconfundible de Adam, decía, «Para el futuro». La caligrafía era torpe, con la inclinación de quien escribe deprisa, y confía en que la mano del otro entenderá. La caja no era lo que parecía. Por fuera se veía raída y cubierta de polvo. Por dentro tenía un peso que la hizo jadear al levantarla. Era hasta contradictorio, el aspecto pobre y el peso de algo que no correspondía a la imagen, la textura áspera del cartón y el calor metálico que parecía latir en su interior. Rina se quedó mirándola como si fuera un animal herido. Podía sentir el pulso de la casa. La fiesta se escuchaba arriba como una ola que encontraba piedras en la playa. Antes de que la abriera, Ibumaya apareció en la base de la escalera, con ese arrebato social de quien no teme a las cámaras. La mandó de vuelta a la salita donde la habían sentado, le habló con esa mezcla de dulzura pública y filo privado, y repitió la misma sentencia que ya había dejado caer. 12 horas, querida. Organizaremos todo y después te vas. El tono era así de definitivo, porque las palabras no exigen discusión cuando se pronuncian rodeadas de testigos. Rina no se fue, no aún. El impulso de abrir la caja se pegó en sus venas como una cuerda. Adam siempre había dejado acertijos, un billete usado en un libro, una nota en las botas, una canción que empezaba a sonar exactamente en el momento en que ella necesitaba levantarse. Esta caja tenía la misma textura de promesa. Si allí dentro había algo que explicara por qué Adam, en la calma de su desaparición, habría escrito «para el futuro», Rina sintió que abrirla era una deuda con su memoria. La primera hora transcurrió con el ruido adentro y el silencio a donde ella se refugiaba. Sus manos temblaron al abrir la solapa. El ruido del cartón al rasgarse le pareció una afrenta. Dentro no había papeles desordenados ni papeles viejos de cuentas. Había un brillo contenido, una densidad que la obligó a inclinar la cabeza para comprender. Y luego la primera asimetría visual. La pila de margaritas artificiales que alguien había dejado en el asiento contiguo, la cuchara de plata con huellas de sopa, y entre eso un bloque rectangular envuelto en paño.
Era la primera barra de lo que, a la luz, se distinguiría como metal puro. Rina tocó. El contacto con la barra era frío, pero no como la frialdad de la muerte. Era la sensación de algo que había sido guardado para una mano. No supo qué hacer con el brillo en sus manos. Pensó en dejarlo, en llevar la caja a la sala y ponerla en el centro como si fuera una ofrenda invertida. Pero el movimiento que más la sorprendió fue el sonido seco de pasos que no había notado antes. Un hombre vestido de traje cruzó el umbral del sótano. No era un invitado cualquiera. Su porte tenía la simetría de quien había sido nadie por un tiempo, y ahora era llave. Su nombre, cuando lo pronunció Ibumaya con una mezcla de sorpresa y cálculo, cayó como una piedra en el aire. Pak Burhan. La presencia de Pak Burhan alteró la temperatura de la casa. La risa bajó de tono como si se le hubiera acabado la batería. Las conversaciones se desplazaron hacia un murmullo. Él era el abogado que Adam escogió para asuntos importantes, el fiel depositario de papeles que no se queman tan fácil. La gente lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Rina, con la caja entre las piernas, sintió que una cuerda que había estado tensada en su pecho se aflojaba apenas. Pak Burhan habló con la voz de quien no quiere sonar alarmante, pero tampoco permitir que lo trivial se instale. Pidió que se respetara el procedimiento. Dijo que había documentos que exigían lectura y un video que debía proyectarse para que constara la voluntad de Adam. Ibumaya alzó una ceja, porque donde se había preparado una fiesta y un guión social, nadie le cedía a extraños intervenir. Sin embargo, la gente observó la jerarquía de la ley cuando la autoridad la pronunciaba en voz firme. Hubo murmullos, pero sin el vigor de la resistencia. Rina no entendía del todo, solo sabía que Adam había dejado instrucciones y que por primera vez desde que la casa se había tornado en escenario, alguien hablaba con la seriedad de lo irrevocable. En la sala, las mesas fueron reorganizadas con manos apresuradas. La música se cortó, y como una regla tácita, la luz bajó su tono de día festivo. Una proyección era un acto solemne en medio del lujo, una inversión que transformaba el brillo de la vajilla en algo parecido a la evidencia. Fue en ese momento cuando, sin proponérselo, Rina recordó la voz de él en conversaciones aisladas. Había hablado de protegerla, de dejar lo que era justo, de no permitir que la ambición de terceros dictara su destino. Aquellas palabras le parecieron menos abstracciones y más instrucciones. Si Adam había preparado un video, si era verdad, la caja y la pantalla serían las dos ventanas que le permitirían volver a hablarle. Su corazón latió con un ritmo similar al de cuando esperas un diagnóstico, miedo y esperanza mezclados. El primer bloque de la sala se cerró con una escena que, vista desde fuera, parecería teatral. La proyección empezó con un clic que nadie había esperado. La mirada de la gente se centró en la tela blanca. La voz de Adam brotó como de algún rincón cálido y conocido, pero filtrada por la tecnología. Su timbre era medido, con esa gravedad que se reserva para las verdades que no se pueden enunciar entre risas. Llamó a Rina por su nombre con la misma ternura de siempre, y en sus palabras hubo una calma intimidante, como quien ha tenido tiempo para poner orden. «Si estás viendo esto», dijo Adam en la pantalla, «es porque ya no estoy para decirlo en persona». No explicó cómo sabía que él ya no estaría, ni hizo drama de su propia despedida. Habló más bien con la sencillez de quien desea cerrar un ciclo administrativo de amor. Dijo que había tomado decisiones pensadas para proteger a la mujer con quien compartió los días más comunes y los más tristes. Dijo que había nombrado a Rina como beneficiaria de bienes que no eran simplemente objetos, eran la posibilidad de continuar. La sala, en ese momento, dejó de ser un ámbito social y se transformó en una sala de escucha. Las voces se apagaron. Incluso Ibumaya, que se había preparado para gobernar la escena, pareció inclinarse hacia algo que no había previsto en su guión de culpa. Rina sintió cómo la gravitación del espacio se cambiaba. Las miradas, antes puntas que la desgarraban, empezaron a buscar otra víctima. Cuando el primer segmento del video terminó, Pak Burhan hizo un gesto suave hacia la caja en las manos de Rina. Era tiempo. El abogado pidió que se abriera allí mismo, con testigos. Los protocolos, dijo, existían para garantizar que las últimas voluntades no fueran trituradas por la inercia del poder. Nadie en la sala estaba seguro de qué esperar. Nadie supo que lo que había dentro de la caja cambiaría el aire de la reunión.
Rina desató la cinta con dedos que ya no le pertenecían del todo. El paño que envolvía el metal cayó como si lo hiciera un telón de teatro. Había varias barras, apiladas sin pretensión, como si quien las hubiera guardado hubiera pensado en su valor práctico más que en su exhibición. Junto a las barras, sobres con membretes oficiales y unos certificados en papel sellado confirmaban lo que la voz de Adán había adelantado: registros, propiedades, nombres. Parecía una broma que en un mismo objeto convivieran la modestia de la caja de cartón y la soberbia del metal precioso. El primer impacto fue físico. La sala exhaló. La gente no sabía si debía aplaudir o abrir la boca en silencio. Y Bumaya conoció en su rostro el flash de la pérdida del control. Su maquillaje, en ese instante, parecía demasiado artificial para relatar la verdad. Ferry, que hasta ese momento había estado rígido en su papel de hermano consternado, apretó la mandíbula. Su mirada fue una daga que no llegó a nadie. Algunos invitados que habían venido por la apariencia de la familia se tornaron en espectadores de un mal guión. Pak Burhan se inclinó y sacó los certificados. Leyó en voz alta, con la claridad de quien ha manejado documentos legales durante décadas. Registro de la propiedad número tal, inscripciones a nombre de Rina Guillaya. Rina, su nombre completo. Documentación que transfería vehículos y activos financieros a favor de la viuda. La lectura fue un tambor que marcó una nueva cadencia. Para el grupo aquello era una revelación estructurada. Para Rina fue una confirmación que le trastornó el pecho. Dicen que la humillación puede volverse en herramienta de reconstrucción. En el silencio que siguió, Rina comprendió que aquello que la había vivido como un insulto podría convertirse en sostén. No porque buscara venganza, sino porque la verdad, a veces, entra por el acto más banal: un papel con su nombre. Su mano sostuvo una de las barras como si fuera un objeto extraño, como si su existencia necesitara ser probada por la gravedad. A su lado, Bumaya intentó recomponer el gesto. «Eso no puede ser», murmuró con un hilo de voz que no buscaba convencer, sino ganar tiempo. Podía sentirse la urgencia de quien calcula la pérdida de su posición. Algunos invitados empezaron a mirar hacia la puerta, como buscando un jefe que los salvara de la vergüenza social. Ferry dio un paso, apenas perceptible, como si quisiera arrebatar algo que la ley ya había adjudicado a otra persona. Fue entonces cuando Pak Burhan añadió algo que dejó el ambiente en una congelación distinta. No solamente había oro y papeles, dijo, sino que Adam había previsto mecanismos legales y un respaldo notarial. Había registros en oficinas, firmas y documentos que no podían ser simplemente desechados con el ademán de una suegra ofendida. La manera en que lo dijo, con esa mezcla de respeto por los muertos y de firmeza por los vivos, hizo que las voces que aún se atrevían a cuestionar se encogieran en su propio bullicio. Rina miraba su nombre impreso en aquellos papeles como si lo viera por primera vez. Era una frase que transformaba su condición, de ser el objeto de una expulsión a ser la propietaria legítima de aquello que le habían intentado arrebatar. Había, sin embargo, una grieta en la escena que nadie aún se atrevía a nombrar, y Bumaya no aceptaría tan fácilmente que su estatus se deshilachara frente a su círculo. La gente que la seguía no era solo su familia, eran los hilos que sostenían su autoridad social. En la sala, mientras algunas voces buscaban argumentos, Adam volvió a hablar desde la pantalla. El segundo segmento del video no era un adorno. Anunciaba que había pruebas y más. Su voz, rodeada de la luz fría de la proyección, dijo que no todo quedaba en papeles y metal, que había grabaciones y registros que eran testigos más implacables que las palabras. Rina, con la mirada clavada en la pantalla y con la barra de metal entre las manos, notó que el aire había dejado de tener la misma densidad. Se sentía observada no solo por las personas, sino por la posibilidad de que existiera un orden superior de evidencias que no admitieran reinterpretaciones. Alguien en la sala respiró fuerte. Una de las invitadas se llevó la mano al pecho, como si necesitara aferrarse a algo que no fuera el escándalo. Ferry se tensó como si quisiera salir a confrontar al mundo, y Bumaya clavó las uñas en el respaldo de la silla hasta dejar marcas pálidas. Rina sintió la mirada de la multitud pasar de la lástima a la curiosidad,
de la lástima a la expectación. Era como si el tejido social se hubiera rasgado y la herida mostraba el contenido: intrigas, ambición, miedo. Pak Burhan pidió calma y explicó, sin solemnidades innecesarias, que el siguiente segmento del video sería proyectado a continuación y que su contenido debería ser escuchado con la misma disciplina que merecía un testamento. No hizo comentarios sobre lo que contendría, dejó implícito que lo que vendría fundaría consecuencias. Algunos rostros palidecieron, otros se acercaron, atraídos por el filo de la noticia. Nadie quería perderse el desenlace. Rina, en ese instante, se dio cuenta de que su vida había cambiado en cuestión de minutos, no por una varita mágica, sino por decisiones ordinarias de alguien que la amó y se preocupó por poner plazos. Había sido todo esto planificación. ¿Había Adam previsto la capacidad que tenía Ibu Maya de armar un teatro que pretendía borrar a la protagonista? Le vino a la memoria la última cena juntos, la promesa de Adán de arreglar papeles, de no dejarla sola. Las piezas encajaban con la piedad de la coincidencia y la precisión de lo pensado. El salón se llenó de un silencio expectante cuando la luz del proyector cambió de tono. Los murmullos se extinguieron, como si alguien hubiera cortado el hilo invisible que sostenía la conversación. Rina apretó la barra contra su regazo. La tela blanca absorbió la voz de Adam y, por un breve segundo, Rina sintió la cercanía de una mano que le tocaba el hombro desde detrás de la pantalla. Todo parecía dispuesto para que la verdad se desplegara ante los ojos de quienes hasta entonces habían decidido la versión oficial del duelo. Ibu Maya se incorporó lentamente, con la compostura de quien aún desea tener la última palabra. Sus labios fruncidos parecían decir que la verdad, si venía, tendría que pasar por su autorización social. Pero el instrumento de la ley y la palabra de un hombre que ya no podía ser convencido por la seducción del estatus habían tomado la iniciativa. La distancia entre lo que era y lo que sería se sentía ahora como el espacio que mediaba entre dos respiraciones. Rina miró al público y vio en sus caras, de manera inequívoca, la transición de que el rumor se volvía certeza. Algunos volteaban hacia Ibu Maya, con preguntas que la vejación de ella ya no podía responder. Otros miraban a Feri con sospecha por la actitud reciente, que se había sentido más agitada de lo que la compostura de la familia permitía. Ninguno, sin embargo, adivinó aún la magnitud de lo que Adam había preparado. La segunda parte del video prometía cerrar un círculo, y la anticipación era un accidente inminente. La luz del salón bajó del todo. Un manto de silencio cobijó a todos los presentes, y en ese instante, entre la tela blanca y la barra de metal en sus manos, Rina entendió algo elemental. La verdad suele llegar en momentos diseñados para ser irrefutables, no por azar. Por eso, con las manos aún temblando, apretó la barra y miró hacia la pantalla, donde la figura de Adam aún estaba suspendida en luz. Nada más parecía importante, ni la fiesta, ni las miradas, ni el ultimátum de 12 horas. Solo quedaba esperar a que la verdad de la grabación terminara de hablar. La pantalla blanca parpadeó una vez más, y la voz de Adam, contenida y precisa, volvió a llenarlo todo. Esta vez dejó a un lado las palabras de afecto y fue directo al detalle que nadie esperaba. Tenía pruebas. Una fotografía mostró un sobre sellado, un comprobante de laboratorio con un sello y una hoja con números de registro. Las letras en la esquina inferior de la imagen indicaban fecha y hora. La sala se inclinó hacia adelante sin darse cuenta, como si la gravedad hubiera cambiado de dueño. La proyección avanzó. Apareció un plano estático, un pasillo con cámaras vetustas, el logo de la seguridad privada, y en la esquina un recuadro con fecha y hora. Era un archivo de CCTV. La imagen era nítida en lo imprescindible. La figura de Feri, tensa, acercándose a la mesa donde Adam había dejado una copa. La mano de Feri maniobrando algo pequeño, la inclinación del vaso y la sombra que rozó la bebida. No había dramatismo en la toma, solo decisión. Luego, un plano lateral mostraba a Ibu Maya en la penumbra de la cocina, observando sin moverse. Su rostro, captado por la cámara auxiliar, se volvió una evidencia silenciosa. No se veían grititos ni gestos teatrales, solo la mirada que no impidió. El sonido de la proyección estaba leve, como un rumor remoto, y aún así aquellos movimientos se sintieron más brutales que cualquier grito. La sala se llenó de respiraciones que sonaban crudas.
Rina vio a Ferry en la pantalla con la mandíbula apretada y por un instante creyó que su cuerpo entero se había convertido en un presentimiento. No había velocidad cinematográfica, solo la frialdad de una cámara que no miente. Al final del clip, la imagen se congeló en las manos de Ferry y un sello rojo apareció en la esquina. Testigo visual. Un murmullo creció, primero como hilo eléctrico y luego como ola. Algunos intentaron defender lo indefendible con frases mal ensambladas, otros bajaron la mirada. Ibu Maya se cubrió la boca con la mano, pero sus ojos habían traicionado todo antes de que el gesto hiciera sentido. En la proyección siguiente, Adam mostró un recibo del laboratorio. Había llevado a análisis una muestra similar a la bebida de su copa, una prueba que, si la comparaban, arrojaría resultado incontrovertible. La pantalla presentó la palabra positivo, junto a un nombre químico que nadie en la sala supo pronunciar con naturalidad. Pak Burhan avanzó discretamente hacia la mesa y depositó unas carpetas sobre el atril, copias selladas del informe, el acta de custodia y la constancia de que el análisis se había realizado en un laboratorio acreditado con cadena de custodia. Fue el principio del desmoronamiento social. Lo legal apareció vestido con papeles y procedimientos, el sello del laboratorio, la firma del técnico, la numeración, el número de expediente que encajaba con la ficha que Adam había dejado en el bufete. No era una acusación lanzada por la memoria de un marido dolido, era una arquitectura de hechos. Pak Burhan, con la calma de quien sabe que la ley habla más alto cuando se la respeta, pidió que el material se entregara a las autoridades. Dijo la palabra que selló la escena: denuncia. Alguien de seguridad ya había hablado por el radio, tanto que hasta entonces se había mantenido en segundo plano. Obró con la coordinación de quien conoce los pasos que siguen a la presentación de pruebas. Cerró todas las puertas con discreción, pidió que se mantuviera la calma y llamó a la comisaría local. La reacción de Ferry no se hizo esperar. Era como si la pantalla hubiera encendido en él un motor de pánico. Se levantó con brusquedad, su rostro se puso rojo y trató de disculparse con una voz que buscó la contención de la familia. Nadie lo escuchó. La proyección había convertido su disculpa en un eco sin dueño. Ferry intentó salir por la puerta principal. El gesto fue torpe y veloz. Algunos invitados se apartaron, otros se quedaron paralizados. Una mano lo agarró del brazo antes de que tocara la perilla. Fue uno de los guardias de seguridad, más firme que la propia conmoción. «Debe quedarse aquí», dijo el hombre con voz corta. Ferry forcejeó, buscó apoyo entre sus suyos, pero la sala entera se había transformado en un tribunal improvisado, donde nadie quería tomar partido públicamente. En cuestión de minutos, las sirenas fueron lo único que interrumpió la sensación de irrealidad. Un vehículo policial llegó al frente de la casa con las luces apagadas para no agravar la escena, y 2 agentes entraron con procedimientos que parecían, por primera vez en toda la jornada, palabras que pertenecían a la realidad. Los policías escucharon al abogado, revisaron el material y, con la diligencia que imponen el respeto a la documentación, procedieron a tomar declaraciones. Ferry fue detenido como sospechoso, una frase que resonó fría en la sala. No se anunció una condena, porque nadie puede firmar una sentencia por encima del proceso, pero el hombre que hasta hace horas había sonreído entre copas pasó a ser custodiado por agentes. Ibu Maya, sentada, parecía perder la consistencia de su propio maquillaje. Sus manos temblaron. El sari, que minutos antes había sido emblema de su dominio social, cayó en un pliegue que la hacía más pequeña. Rina se mantuvo en el centro de todo, pero con la sensación de extrañedad que siempre acompaña a quien recibe la verdad como una señal que no pidió. Sus pensamientos iban y venían entre la gratitud por la previsión de Adam y la pena por la destrucción de una familia que, aunque corrupta, era todavía humana en sus fallas. No buscó la mirada de venganza, miró más bien las manos de Ibu Maya, esperando en ellas alguna señal de arrepentimiento que tardó en llegar. La suegra, ignorando por primera vez la ceremonia del sufrimiento, estalló en un llanto convulso que parecía más un acto de teatro que una confesión. Sus sollozos, en cualquier otro contexto, hubieran sido reclamados como prueba de dolor. Allí se sintieron huecos. Cuando la policía se llevó a Ferry, un grupo de invitados se dispersó despacio, como si el suelo de la casa se hubiera convertido en un pavimento demasiado caliente para andar descalzo. Algunos buscaron excusas que no ocultaban el cálculo de la reputación.
Otros más jóvenes bajaron la cabeza con vergüenza. La mansión, con candelabros y flores, había dejado de ser una vitrina para convertirse en una escena donde los privilegios eran examinados bajo la lupa de la ley. Las sonrisas desaparecieron y con ellas los saludos mecánicos. Pak Burhan pidió un momento para leer otra parte del testamento. Su voz, al frente de la sala, se volvió firme y justa. Adam había dispuesto condiciones claras sobre la vivienda y el uso de la propiedad. Las palabras que siguieron parecieron menos una sentencia y más una reorientación del sentido mismo del lugar. Adán no solo le había dejado bienes a Rina, había pensado en el uso social de aquello que se quedaba atrás. En la proyección, el marido difunto pronunció, con voz medida, la intención de convertir la casa en una institución destinada a acoger a niños desamparados. El brillo de los candelabros, escuchado entonces con otros oídos, sonó como adorno de algo que debía mutar a servicio. La lectura continuó sin prisa. La casa sería transferida a una fundación previamente constituida por Adán, cuyos estatutos estaban anexados al testamento. La fundación tendría la misión de gestionar un orfanato y mantener los activos necesarios para su operación. En caso de que alguien impugnara la voluntad o la intentara retener por la fuerza, el testamento asignaba poderes ejecutivos a un consejo fiduciario independiente, con potestad para ejecutar y proteger la intención testamentaria. La estrategia legal de Adán era clara: no dejó un rastro que la ambición pudiera burlar con facilidad. Luego vino la cláusula que devolvió a la sala una mezcla de justicia y humillación ritual. Adán había dispuesto una condición específica para Ibu Maya. Podía elegir entre dos caminos: aceptar un rol de servicio en la nueva institución, trabajar bajo supervisión en labores comunitarias y de apoyo, o renunciar a cualquier relación con la propiedad y ser expulsada de la mansión, recibiendo un estipendio simbólico que resultaba manifiestamente menor a su estilo de vida anterior. El abogado leyó la condición sin dramatismo, dejó que las palabras cayeran con su propio peso. No era una condena en el sentido penal, sino una elección moral impuesta por la voluntad de quien había pensado en hacer historia con su herencia. Ibu Maya reaccionó como quien no tolera la pérdida de su esfera de control. Se levantó, con la dignidad rota, y lanzó una acusación: que Adán había sido manipulado por alguien, que todo aquello era parte de un plan diseñado por su nuera para recuperar lo que por derecho le correspondía. La frase, sin embargo, sonó hueca. Había demasiada documentación y demasiada claridad en las acciones que Adán había tomado. Los murmullos en la sala dejaron de estar a favor de Ibu Maya y comenzaron a adoptar la forma de preguntas que buscaban distanciarse de ella. Incluso algunos parientes, que hasta entonces se habían mantenido a su lado, retrocedieron. La reputación, construida con años de gestos estudiados, se desmoronaba más por complicidad que por el acto de ver. Rina, por su parte, contuvo una respuesta. No era su estilo lanzar recriminaciones públicas. Su entereza había sido forjada en el silencio y la resistencia cotidiana. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron medidas y directas, sin aspavientos. Dijo que no buscaba la humillación de nadie, que solo quería que se cumpliera la voluntad de Adam y que el hogar que él había querido para los niños se hiciera realidad. En sus ojos, sin embargo, había un brillo nuevo, una mezcla de liberación y responsabilidad. Muchos de los presentes la miraron con sorpresa, esperaban espectáculo y recibieron dignidad. La noticia se esparció fuera de la casa con la rapidez de las cosas que hieren reputaciones. Reporteros que no habían sido invitados se acercaron, vecinos se agolparon en la vereda y algunos de los asistentes, temiendo el desgaste de su imagen por asociación, decidieron no esperar a la siguiente escena. Las redes sociales, nunca neutrales, empezaron a armar su propia versión de la cronología. Pero dentro de la casa, la dinámica era distinta. En una mesa lateral, Pak Burhan abrió un sobre adicional y mostró un documento en el que Adam había designado a Rina como administradora provisional de la fundación hasta que se constituyera el consejo. Además, había un sobre con una llave antigua y una nota escrita a mano: para que la uses cuando te sientas lista. La llave pesó en la mano de Rina como una promesa tangible. No todo fue resolución inmediata. La policía comunicó que las investigaciones continuaban y que la detención de Ferry era una medida para asegurar su presencia durante las diligencias. Habló de peritajes pendientes, citó el término informe prejudicial
y pidió que nadie interfiriera con la cadena de custodia de las pruebas. Pak Burhan apoyó la actuación legal, insistió en el carácter serio del proceso y en que el material presentado sería entregado oficialmente para evitar impugnaciones. La ley, en ese momento, actuaba como paraguas para una idea. Las apariencias podían haber gobernado la casa durante años, pero las pruebas, cuando se organizan, cambiaban el juego. El día terminó con la casa iluminada de forma diferente. Los arreglos florales parecían más bien insignias de una ceremonia que había quedado incompleta. La atmósfera de fiesta había sido sustituida por la quietud de lo decidido. Ibu Maya no fue expulsada esa misma noche. Legalmente no era posible ejecutar una disposición de expulsión arbitraria sin los pasos procesales adecuados, pero la humillación social ya no requería rituales forzados. Su aislamiento era efectivo. Sus conocidos la evitaban, la llamaban por teléfono para disculparse, y muchos de sus allegados, asustados por la posibilidad de verse envueltos en la investigación, se distanciaron. En los días siguientes, la trama tomó carácter más burocrático, y sin embargo, dejó espacio para pequeños gestos humanos que reafirmaron el propósito de Adam. La fundación fue activada por Pak Burhan y un grupo de asesores que la respaldaban. Allí Rina tuvo que tomar decisiones que la colocaron en un terreno nuevo. Entrevistas con trabajadores sociales, acuerdos con la municipalidad para adaptar los espacios de la casa a las necesidades de convivencia infantil y la organización de una junta provisional que supervisara las obras de adecuación. No fue trabajo de un día, fue un proceso que exigió paciencia, gestión y la capacidad de transformar el dolor en algo útil. Mientras la casa principal se preparaba para su transformación, la cláusula sobre Ibu Maya se volvió una cuestión pública. ¿Aceptaría ella el trabajo de servicio? ¿Elegiría la expulsión y su estigma de pobreza? Entre la familia se tejieron conversaciones amortiguadas. Algunos vieron la opción de trabajo como una oportunidad para que la mujer rehabilitara su imagen. Otros lo entendieron como una forma de humillación vengativa. Rina, consultada por su conciencia, se negó a adjudicar castigos. Su prioridad era la viabilidad del orfanato. Para ella, si Ibu Maya decidía quedarse y trabajar, su desempeño estaría sujeto a reglas y supervisión estricta, no a humillación gratuita. Si optaba por irse, recibiría una ayuda mínima conforme a lo dispuesto por el testamento, pero no tendría acceso a privilegios que antes daban nombre a su estatus. Ibu Maya respondió como quien no puede concebir el exilio voluntario. Al principio intentó impugnar las cláusulas con argumentos ingeniosos, recursos legales y la presión de conocidos. Presentó reclamaciones, contrató abogados y montó una estrategia para cuestionar la interpretación de la voluntad. La prensa del sector, que aún le servía de eco, replicó una narrativa que la colocaba como víctima de una maniobra orquestada por intereses ajenos a la familia. Pero la documentación de Adam, las escrituras, los registros notariales, los sellos, era robusta. Cada intento por frenar el proceso se encontró con la misma respuesta. La voluntad del testador, debidamente formalizada, tiene prioridad cuando se cumplen los requisitos legales. La figura de Adam, así, ejercía una autoridad que ya no estaba sujeta al carisma de los vivos. La decisión final de Ibu Maya llegó en un día gris. Reunida con el Consejo Fiduciario, luego de semanas de deliberaciones y observaciones de la opinión pública que no la favorecía, aceptó la opción de trabajo. No fue una rendición heroica, fue más bien un acto práctico. Sabía que impugnar el testamento podía costarle dinero, reputación y, sobre todo, la ira acumulada de quienes ahora se inclinaban del lado de la verdad. Elegir el servicio fue para ella conservar algo de su vida aunque fuese en condiciones que la dejaban expuesta a la humillación social. Se presentó a la primera mañana con el traje que ya no le pertenecía por completo, un uniforme sencillo, sin adornos, y unas manos que no sabían cómo barrer sin que alguien las viera. El inicio del orfanato no fue una ceremonia solemne. Fue una mañana de cajas, de llaves que chirriaban en puertas que durante décadas habían sido solo para invitados de etiqueta. Rina supervisó, sin estridencias, la llegada de colchones, juguetes donados y muebles. Los primeros niños vinieron de a pocos. La municipalidad derivó casos según protocolos y trabajadores sociales que conocían las historias de abandono. Para ellos,
La casa que antes había sido sinónimo de ostentación se convirtió en refugio. Los pasillos, antes diseñados para cócteles y recepciones, se llenaron de voces infantiles, de risas que no estaban obligadas por el molde social. El contraste era rotundo y para Rina profundamente reparador. Ibu Maya se presentó cada día. Al principio, su andar buscaba el reconocimiento y a menudo recibía miradas duras. Tuvo tareas básicas: ordenar, servir comidas, limpiar. Con el tiempo, algunos pequeños gestos la devolvieron a una humanidad que parecía dormida. Un niño le llamó abuela sin ninguna intención de humillarla. Ella no supo qué hacer con el título. Hizo las cosas torpemente al principio, pero luego alguien, una educadora, le mostró cómo hablar con los niños, cómo calmar a uno que se había dormido con hambre o cómo coser un doblevillo. La señora que en la calle había sido símbolo de control, ahora aprendía a abrigar a pequeños que le devolvían afectos sin agendas. No fue una redención redentora al instante, fue un proceso lleno de contradicciones, de explicaciones tardías y a veces de mal humor. El castigo que muchos esperaban se fue transformando en una expiación en actos, trabajo cotidiano, reconocimiento de errores, la humillación filtrándose en responsabilidades. Rina ocupó, por un tiempo, la vida que Adam le había asegurado. No buscó ostentación, aceptó una casa modesta situada en un barrio cercano, con una llave que le había sido entregada en mano por Pak Burhan. En el sobre que lo acompañó había documentos, cuentas bancarias y una carta de Adam en la que repetía la ternura que ya había sentido. El sobre era más que dinero, era el permiso para comenzar otra vez sin la sombra de la dependencia. Rina lo abrió en la noche, con la lámpara baja, y leyó las líneas que confirmaban que no era una beneficiaria por lástima, sino por confianza. Adam creía en su capacidad de seguir. En las primeras noches en su nueva casa, Rina no vio la llegada como abandono, sino como liberación. Había un silencio distinto, no había porcelana que explicara su estatus, ni miradas que la midieran con rudimentos de sumisión. La soledad ya no era miedo, sino espacio para ordenar sus cosas. Puso en la mesa una foto de Adam y dejó la llave antigua a un lado, como quien sostiene una antorcha para iluminar el próximo paso. En el barrio, la gente la miró con curiosidad, algunos con respeto, otros con compasión. Ella respondió con gratitud, pero sin suplicar. Las semanas que siguieron fueron de ajustes. La fundación necesitó donaciones, reglamentos y un equipo que pudiera sostener lo que Adam había imaginado. Rina aprendió a administrar, a elegir proveedores, a entrevistar a educadores. No todo fue perfecto. Hubo errores, desacuerdos y un intento de alguien por boicotear una licitación. Pero la comunidad empezó a reconocer en la institución una contribución real. Niños que habían llegado con hambre y miedo comenzaron a sonreír. Algunos aprendieron a leer, otros a confiar en que dormirían seguros. Cada pequeño avance fue para Rina una bala de verdad contra los días de humillación que aún pesaban en su memoria. Ibu Maya, por su parte, pasó por sus etapas de orgullo y derrota. Hubo jornadas donde su presencia fue una piedra que todos roían con sospechas. Otras en las que la veían cambiar de actitud ante un niño que había perdido un juguete y le ofrecía su propio trozo de pan. No se trató de una conversión perfecta. La mujer siguió siendo compleja, a ratos seca, a ratos con ráfagas de ternura. No hubo perdón mediático, tampoco reconciliación sin condiciones. Pero el trabajo la dejó con horas que llenar y rostros que, sin pedirlo, comenzaron a mirar en ella algo menos que la parodia de su pasado. En cierto momento, la prensa volvió a aparecer, no para fabricar un escándalo, sino para registrar el cambio. Hubo quien acusó la operación de manipulación de imagen. Hubo, sin embargo, otros que reconocieron el mérito de la conversión del espacio. Las cámaras filmaron a los niños en patio, a Rina entregando una caja de lápices, a Ibu Maya sentada en un banco contando una historia absurda que arrancó risas. Las imágenes de la casa convertida en refugio circularon con más fuerza que las del escándalo inicial.
La gente, acostumbrada a amoldarse a buenos finales, compró el relato que hablaba de servicio. Rina, en sus horas más privadas, pensó en Adam con una mezcla de gratitud y pena. Sabía que sin su previsión legal, la situación habría sido otra. Sabía también que su libertad no se había ganado por venganza, sino por la disposición de quien la amó. Guardó la llave antigua en un cajón y sobre ella colocó la foto de Adam. No necesitaba mucho más para saber que su nuevo rol sería prueba diaria de que la dignidad no se constriñe a la riqueza ni a la pobreza, sino que se practica en las decisiones cotidianas. Una tarde, mientras cerraba la puerta de su casa nueva, sintió que había llegado a un final que no era definitivo, pero sí liberador. Miró la calle, el cielo le pareció de un azul menos severo que antes. Allí en el umbral recordó las palabras de Adam en ese tercer segmento del video. Usa lo que te dejo para hacer el bien. No eran órdenes, eran una tarea confiada. Rina cerró la puerta detrás de ella y por primera vez en meses su pulso se calmó. No se trataba del final de la historia, sino del comienzo de aquello para lo que había sido preparada. Un uso de la herencia que no borraba el pasado, pero lo transformaba en una oportunidad para otros. El tiempo fue organizando el resto. Juicios preliminares que siguieron su curso, sin sensacionalismos. La policía continuó con su trabajo sobre el caso de envenenamiento y la investigación clínica se integró a las pruebas que, con prudencia, fueron incluyendo peritajes adicionales. Ferry permaneció bajo custodia y se enfrentó a acusaciones que podrían derivar en años de proceso si las pruebas finales lo confirmaban. Nadie pronunció una condena pública que no fuera la del proceso en curso. La sensación general, empero, era de que la verdad había irrumpido con tal fuerza que la impunidad no se sentiría cómoda por mucho tiempo. En los años que siguieron, la casa principal se consolidó como orfanato. No era un palacio de mármol, sino un lugar con horarios, reglas y corazón. Se inauguró una biblioteca que Rina ayudó a elegir y en un rincón del jardín plantó una jacaranda en memoria de Adam. Cada primavera, cuando el árbol florecía, los niños corrían y dejaban caer pétalos sobre las cabezas que los cuidaban. Y Bumaya, a quien la prensa seguía observando con morbo moderado, cumplió con sus turnos y, según contó más de una vez sin orgullo, aprendió a querer a algunos de esos niños de una manera que ella misma desconocía. Rina recibió, de tiempo en tiempo, cartas de agradecimiento, algunas de madres que por primera vez veían a sus hijos recibir alimentación constante, otras de educadores que valoraban el ambiente de la institución. Hubo donaciones, proyectos de cooperación y un pequeño equipo que compartía una idea: transformar lo que fue ostentación en cuidado cotidiano. Así, lo que Adam había imaginado en un impulso de amor se convirtió en hecho tangible. Rina no buscó el aplauso del mundo, se conformó con el brillo en los ojos de los niños cuando aprendían algo nuevo. La última escena del ciclo, aunque no del relato, tuvo lugar una mañana tranquila. Rina caminó por el patio del orfanato y se sentó en un banco frente a la casa que un día había sido de festejos. Observó a Ibumaya regando unas macetas, a los niños organizando una fila para el desayuno y a los educadores conversando. Todo estaba de maneras sutiles, diferente. Había sonido de vida donde antes hubo un eco de fiestas. Rina sonrió, pequeña y contenida, y dejó que la sensación de haber cumplido con algo mayor que ella la acompañara. Volvió luego a su propia casa, cerró la puerta, y antes de apagar la luz, se permitió un gesto sencillo. Tomó la llave de Adam, la miró un instante y la colocó en un colgador junto a la puerta. No la guardó como reliquia de poder, sino como recordatorio de que la seguridad más importante no venía de la riqueza material, sino de la certeza de que la vida puede reorientarse hacia la bondad. Acostada, con la fotografía de Adam sobre la mesa de noche, Rina pensó en las 12 horas que una vez le dieron para irse, y en cómo, al final, fueron las 12 horas dichas en voz alta las que marcaron el comienzo de un largo proceso de justicia y reparación. Si te conmovió esta historia y quieres ver más relatos donde la verdad se abre paso entre las sombras, deja tu comentario. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Rina? Suscríbete para no perderte próximas historias de justicia, contradicciones y segundas oportunidades. La puerta de su casa se cerró con un clic sencillo, y con ese sonido se consolidó algo que ya no dependía de una fiesta, ni de una humillación: la posibilidad de vivir con la dignidad de vuelta.
paso a paso, sin prisas y con la memoria como guía.